Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos. Vamos a considerar algunos versículos a partir del verso 32. Vamos a mirar juntos el tema que le he titulado, tomando las palabras de Mateo y de Lucas, que al igual que Marcos registran el mismo cuadro de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Pero tanto Mateo y Lucas toman las palabras de Jesús donde Él ora al Padre y dice, pasa de mí esta copa. Marcos dice, pasa de mí esta hora. Pero tanto la hora como la copa describen aquel momento de una lucha interna de nuestro Señor Jesucristo. Si usted vio la película The Passion of Christ, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, comienza el rodaje de esta película precisamente en este cuadro, en este momento, en esta situación. Es interesante, comienza aquí el punto porque Jesús se va a dirigir hacia un huerto que solía estar nuestro Señor Jesucristo ahí. Como veremos en el Evangelio de Juan, Judas sabía exactamente dónde se retiraba Jesús en sus momentos de comunión con su Padre, de reflexión. En Marcos, en el capítulo 14, verso 26, nuestro Señor Jesucristo deja atrás esa conferencia, ese tiempo, el aposento alto, porque el verso 26 de Marcos 14 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Deja el aposento alto Jesús, celebran la Pascua. ¿Por qué dice el himno? Porque los hebreos, cuando celebraban la Pascua, ellos cantaban el Salmo 115 al Salmo 118 en su celebración. Y en aquella noche, finalizada esa última Pascua, porque desde ese momento en adelante ya no hay necesidad de otra Pascua, ya que el apóstol Pablo nos enseña que Cristo es nuestra Pascua. Y en vez de celebrar la Pascua, la Pascua, hoy nosotros celebramos la cena del Señor. Es interesante que Jesús comienza a caminar. El Evangelio de Juan, el capítulo 17, va a agregar algo que no está en los otros evangelios. Rumbo Jesús del aposento alto, camino por el monte de los olivos, el Señor Jesucristo va a hacer su oración sacerdotal, que es la que registra para nosotros Juan capítulo 17. Al finalizar esa oración que va de camino, mirando aún el torrente de Cedrón, donde corría la sangre de los animales que se sacrificaban en el templo. Era el monte Moriah. Era el monte donde Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Es el lugar donde Dios proveyó un sacrificio y era el lugar donde estaba asentado el templo. Y en esta ocasión solía correr un hilo rojo, la sangre de los corderos que era sacrificada en el templo. Juan capítulo 18, verso 1 dice que habiendo dicho esto, Jesús, estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había, ¿qué cosa? Un huerto. Ya de este punto en adelante, en esta noche es una noche especial. Entre paréntesis, será la última noche de Jesús en el huerto de Getsemaní. Es interesante que queda atrás un par de cosas. Primero, el discurso del aposento alto, Jesús con sus discípulos. Esta noche era especial, ha quedado atrás el discurso del aposento alto, ha quedado atrás Judas, ya ha salido con qué intención. Vender al Señor Jesucristo. Y escúcheme bien, para lo que viene, nuestro Señor Jesucristo va a necesitar muchísima oración. Oración, ¿por qué? Porque no pierda de vista que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y como nos enseñan las Escrituras, para que usted hoy tenga este lugar, no este asiento, sino este lugar en la familia de Dios, para que usted
tenga esa seguridad de que es un hijo, una hija de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que luchar no solamente físicamente en la cruz y la tortura, sino que emocionalmente en sus emociones intensas, la copa, el huerto de Getsemaní. Quiero que juntos consideremos la agonía de Jesús en Getsemaní y observemos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo va a necesitar un clamor. Yo le llamo el clamor solitario de Jesús. Si bien es cierto, Jesús va con sus discípulos, Jesús va a dejar a 8 discípulos en un punto y luego le va a pedir a 3 discípulos que le acompañen porque Jesús va a necesitar socorro, apoyo en oración. Pero ¿cuántas veces, al igual que los discípulos, estamos, pero no estamos? Porque al final la oración se convierte en el clamor solitario de nuestro Señor Jesucristo. Observa conmigo cuál es la plegaria de Jesús. Dice el verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Interesantemente, el huerto o el bosque de Getsemaní. La palabra Getsemaní significa lugar de aceite o aceitunas exprimidas o prensadas. Quienes han estado en el costado del Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, saben que hay una gran arboleda de olivos. Y es ahí en ese lugar, en un punto, el Señor Jesucristo tenía su encuentro. Él iba a orar. El evangelista Lucas dice que después de que enseñaba a las multitudes, Jesús se retiraba aparte y ahí descansaba y oraba. Déjame decirte algo. En Juan capítulo 18, verso 2, Judas sabía exactamente dónde Jesús iba. ¿Por qué? Porque era un lugar especial que el Señor Jesucristo tenía para orar. Dice el texto, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Escúchame bien. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo encarnado, el Dios eterno convertido en tiempo, necesitó orar al Padre Celestial, ¿cuánto más tú y yo necesitamos qué? Orar. Pero ¿por qué no lo hacemos? Mira el verso 33. Y tomó consigo de entre los discípulos, ¿a quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Es decir, es un grupo más pequeño. No es que son dentro de los discípulos los más especiales, porque a mirar a Pedrito no podemos decir que es ¿qué? El más especial. Pero como en todas las esferas de la vida, siempre necesitamos círculos de amistad. De entre los 12, había mucha más cercanía entre Pedro, Jacobo y obviamente también ¿quién? Juan. Y esto me hace pensar, queridos, yo no sé cuál es su edad, qué edad tiene, pero es lamentable cuando un hombre o una mujer llegan a edad avanzada en su vida y no tienen amigos o amigas. Es porque no aprendieron a relacionarse. ¿Sabes que los amigos son buenos? Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 14, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. No quiero ser como Roberto Carlos, 1 millón de amigos, pero sí quiero llegar a mi vejez y tener un grupo de amigos que en mis momentos de soledad me puedan contener, que en mis momentos de angustia puedan estar ahí, que si yo estoy enfermo me puedan visitar, puedan venir conmigo. Hace un par de meses atrás chequeé cuántos amigos tengo en Facebook. Tengo uno para cada día. 365. Pero ninguno de ellos me llama, ninguno de ellos me pregunta cómo estoy, ninguno de ellos sabe lo que estoy haciendo. Lo único que sé de ellos es esto, me regalan de vez en cuando un like. ¿Sabes qué dice Proverbio? Presta atención y cierro el paréntesis. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Tienes amigos? Ese círculo cercano no son los preferidos, pero son aquellos que necesitamos. Y amigo, hay más unido
que un hermano. A veces son mucho más leales, mucho más fieles. Matrimonios, ustedes necesitan salir a cenar con otros matrimonios. Si no lo hacen, no aprendes a crecer. No aprendes a crecer. Y sabes que algunos no lo hacen porque tienen celos. Y eso daña la relación matrimonial. Cierro el paréntesis, no es por ahí mi tema. El clamor solitario de Jesús. Vemos la plegaria de Jesús. Observa el verso 33, la parte B. La presencia de pavor en Jesús. Dice el texto, y comenzó, luego que se retira, comienza a orar, y comenzó, mira, a experimentar Jesús, y comenzó a estremecerse y angustiarse. Dos palabras interesantes que el comentarista Francisco La Cueva dice lo siguiente, traduce así. Comenzó a sentir pavor y tedio angustioso. La primera frase indica una emoción intensa, mezclada de asombro y horror. La segunda frase, angustiarse, indica una sensación de molestia, como encontrándose desvalido, fuera de casa. ¿Notas esa sensación cuando a veces estamos fuera de casa, como que llegando a casa hay confort, hay protección porque hay hogar? El Señor Jesucristo experimenta algo que no había experimentado. Jesús expresa emociones, escúchame bien, que nunca antes Él había experimentado. Es en su conciencia humana, porque Él es 100% hombre, y en esa conciencia humana Él comienza a sentir emociones, a experimentar pavor, temor, tristeza, angustia. Recuerda que las Escrituras dicen que nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender obediencia. Y la obediencia en su interior le llevó a ser muerto por muerte de cruz. Y recuerda, horrenda cosa era morir crucificado. Era una vergüenza. Ahora, a Jesús no le temoriza la cruz, el sufrimiento físico. Es una experiencia emocional de su aspecto humano, de su naturaleza divina. No simplemente vemos la presencia de pavor en Jesús, sino una profunda tristeza. El verso 34 dice, y les dijo, compartió con sus amigos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, por favor, oren por mí, velad. Hay un buen sermón para la oración que se llama ni tan solo una hora. Pero estos discípulos se dieron más a su cansancio que apoyar a su maestro. Pero él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La carga del pecado que tenía que asumir sobre sí. Las consecuencias que traería sobre él. El horror. No olvides que Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado, ¿dónde? Un madero, porque hay vergüenza, hay dolor. Nosotros no lo percibimos. Cada vez que miramos un crucifijo o un Cristo en una cruz, siempre lo vemos con un paño cubriendo sus diferencias sexual, su parte íntima. La cruz romana no era así. Estaba expuesto el cuerpo desnudo, en completa vergüenza. Toda maldición por el pecado fue transferida en ese momento a Jesús. Es por eso que Él en su conciencia humana y en su naturaleza santa tiembla. Porque en teología se llama la imputación de pecado. ¿Qué significa eso? Que el Señor tuvo que gustar la muerte por usted y por mí. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. Y no solamente nos referimos a la muerte física de Jesús en la cruz. Recuerda que la palabra muerte significa separación. Jesucristo cargaría el pecado de la humanidad y tendría que experimentar la ausencia de Dios en su vida. ¿Qué sabe qué es eso? La pena que recibirá por toda la eternidad toda persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Hoy el sol sale sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos. Ninguno de nosotros sabe lo que significa, lo que se siente que Dios quite su presencia de algo o de alguien. Tal vez en disciplina Dios quita el candelero de una iglesia.
No hay bendición en esa iglesia. Pero nadie ha experimentado todavía, salvo Jesús, lo que significa la completa ausencia de Dios, que será lo que experimentarán todos los inconversos. Por toda la eternidad, excluidos de la presencia de Dios, en un lugar que la Biblia le llama el lago de fuego y azufre. ¿Y sabes cómo se le llama eso? La muerte segunda. Tal vez tú tienes amigos, familiares, padres, hijos, cónyuges, que están en estos momentos muertos espiritualmente. ¿Sabe qué les espera si hoy mueren? La separación eterna. Jesús anticipa esta experiencia. Hemos visto en primer lugar el clamor solitario de Jesús, la plegaria de Jesús, la presencia de pavor, la presencia de tristeza de Jesús comenzó a entristecerse. Observa conmigo en segundo lugar. ¿Por qué la conciencia humana de Jesús reacciona? ¿Por qué Jesús experimenta estas emociones que nunca antes había experimentado? Hablemos en segundo lugar del contenido de la copa que tenía que beber Jesús. Dice el verso 35 de Marcos capítulo 14. Yendo un poco adelante se postró en tierra y lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora o aquella copa. Y decía, Abba, Padre, él tiene comunión, porque Abba significa papito, Padre mío. Todas las cosas me son posibles y todas las cosas son posibles para ti. Es decir, él sabe, ¿hay algo imposible para Dios? Dígame, ¿hay algo imposible? No lo hay, no lo hay, no lo hay. Y Jesús lo sabe. Estrecha comunión con su Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Como diciendo, Señor, tú tienes todo el poder. Es posible que puedas apartar de mí, ¿qué cosa? Esta copa, aparta de mí esta copa. Pero mira lo que reacciona, mira el conflicto, que luego dice Jesús, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sabemos por los evangelios que Jesucristo pidió 3 veces. En Getsemaní el alma del Señor va a librar un conflicto. En la cruz los sufrimientos son físicos, pero en Getsemaní los sufrimientos son emocionales. En su conciencia humana, en su santidad, porque Jesús es santo. Es interesante que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarles de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa que Dios oye? ¿Qué significa cuando Dios dice que Él oyó el clamor? Que contestó. Es decir, Dios contestó la oración de su Hijo. ¿Evitó la copa? Pero ¿por qué el escritor a los Hebreos dice que sí le oyó? Porque Jesús anticipa otra cosa. No solamente el cargar la copa, el morir. Pero Él se entrega a su Padre porque su Padre le prometió que mi santo no verá corrupción, la resurrección. Y el escritor a los Hebreos y el Señor Jesucristo están convencidos de esto, pero el texto dice que Él tuvo que enfrentar agonía. Me llama la atención que Lucas dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Logras ver la intensidad de la intercesión? El sufrimiento, las emociones. El término agonía significa contienda, lucha, enfrentamiento fuerte. Es por eso que Jesús se tiene que postrar a tierra, mediante clamor y lágrimas al Padre, y ora por 3 veces. Pero tal vez la pregunta es, ¿qué era esa copa? ¿Qué era esa copa? 3 preguntas sobre esta copa. Primero, ¿qué era esa copa? Primero, no creo que esa copa es una copa literal. No es el símbolo de la cena. La copa es utilizada en forma metafórica, que representa
lo siguiente: experimentar algo en su totalidad. Es por eso que Jesús le dice: el bautismo con que yo voy a ser bautizado o la copa que él va a beber, ninguno de sus discípulos lo podía hacer. Porque la copa no representa un objeto, sino representa algo especial. Metafóricamente significa que Jesús se tiene que someter a la voluntad del Padre, y en esa voluntad del Padre hay algo que en su conciencia y en su santidad le hacen ¿qué? Retroceder. ¿Qué contenía esa copa? ¿Qué había en esa copa? ¿Sería la muerte por crucifixión? No. No, Jesús es bien hombre. A veces lo presentan enclenque, debilucho, muy flaquito. ¿Recuerda cuál era la profesión de Jesús? Que él era carpintero, y ahí no iban al aserradero y le entregaban la madera como usted va hoy a Banning, limpiecita, cortadita, trozada. No, él tenía que ir a buscar un tronco y cargar ese tronco y traerlo al taller. Era un hombre fuerte. ¿Recuerdas cuando se para en el templo? Ahí no hay debilidad en Jesús. Y no es la cruz en sí, porque muchos en la historia ya habían muerto entregando su vida en sacrificio por lo demás. Ya había muerte, mártires, ya hay mártires. No es la crucifixión. No serían los dolores tampoco de la crucifixión, aunque los experimentó y fueron fuertes. Tampoco es un ataque, el contenido de la copa no es un ataque de Satanás, porque escúcheme bien, ya Jesús lo había vencido. Amén. En la tentación Jesús venció a Satanás, amén, y lo hizo como hombre dependiendo del Padre, dependiendo del poder del Espíritu Santo y obedeciendo la palabra de Dios. Y ya Jesús ha dicho, el enemigo ya fue vencido. En la cruz se evidenciaría el triunfo. No es la muerte física, no son los dolores, ni tampoco es la traición de Judas o el fracaso de los discípulos porque fueron incrédulos. ¿Qué había en esta copa? Tercera pregunta, ¿qué había en esta copa que atemorizaba a Jesús? Dos cosas. ¿Qué había en esta copa que atemorizaba a Jesús? Mire conmigo, en primer lugar, si puedes avanzar allá atrás. ¿Qué había en esa copa que atemorizaba a Jesús? Primero, la contaminación del pecado. Jesús es santo. En Jesús no existía la posibilidad de pecar. Él no pecó porque no quiso pecar. Él no pecó porque era imposible que él pudiese pecar, porque él es santo. Dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, usted lo conoce muy bien. Al que no conoció pecado. ¿Por qué no conoció pecado? Porque Jesucristo durante toda su vida vivió en santidad. Aunque él es hombre, adquirió naturaleza humana por el milagro de la encarnación, no recibió de parte del Padre, de los padres, lo que todos nosotros recibimos, la herencia o naturaleza pecaminosa. Jesús tenía naturaleza humana santa, porque si existía la pequeña posibilidad, su sacrificio no sería efectivo. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo no se convirtió en pecado, sino que el Padre cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. ¿Qué vemos ahí? Que Jesucristo tiene que cargar en Él todas las violaciones, todas las sodomías, todos los abusos, todos los celos, los asesinatos, las blasfemias, las brujerías, los genocidios, de ver toda esa maldad que el hombre produce en esta tierra. ¿Cómo no iba a retroceder Jesús en su naturaleza? La contaminación del pecado, lo sucio, lo horrendo, lo bajo. ¿Sabe qué dice Pablo a los hermanos de Corinto? Los cuales erais muchos de vosotros. Escúcheme bien, solo Dios sabe lo que a usted le ha perdonado. Porque hay cosas que ni siquiera nuestro cónyuge conocen. Cosas secretas suyas que ha hecho, hará. Que nadie más lo sabe. Que el Dios del cielo lo ve. Pero Jesucristo cargó la contaminación
del pecado. Es por eso que en su conciencia mirar la copa no era algo fácil, pero no solamente cargó la contaminación, ¿qué cargó también? El castigo por el pecado. Dice Isaías 53, verso 6, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. ¿Y cuál era el castigo por el pecado? ¿Cuál era el castigo por el pecado? Ya les hice mención de Romanos capítulo 6, verso 23, la muerte, separación. ¿Sabes que el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 8:32? Que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que cuando Jesús carga el pecado, el Hijo tiene que clamar al Padre y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimenta ahí, en ese momento, lo que los inconversos experimentarán por toda la eternidad, la separación, la soledad, lo que usted y yo debíamos experimentar. La paga del pecado es muerte. Pena, dice segunda Tesalonicenses 1:9, pena de eterna perdición, excluido de la presencia de Dios y de su Cristo. Es obvio que el contenido de la copa es la contaminación del pecado. Y es obvio que el contenido de la copa es el castigo por el pecado. Es por eso que Cristo murió por todos los hombres. Y la oportunidad de la salvación es ¿para quién? Para todos los hombres, pero ellos necesitan venir al arrepentimiento. Hemos hablado del clamor solitario de Jesús. Hemos hecho mención al contenido de la copa de Jesús. Por favor, miremos en el relato de Mateo capítulo 26, verso 42, el consumo de la copa de Jesús. Dice Mateo lo siguiente, capítulo 26, verso 42. Otra vez fue y lloró, por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué le dice Jesús? Hágase tu voluntad. Jesús frente a la copa retrocede, sí, esa es la conciencia humana, por el contenido de la copa, por las consecuencias que él tomaba. Pero al final, él le dijo, hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad. Esta es la reacción, aquí vemos la reacción de su humanidad. Lucas capítulo 22, verso 42 dice lo siguiente, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces pidió? 1, 2, 3 veces. ¿El Padre le dio respuesta? ¿Le dio respuesta el Padre? Claro que sí. El silencio de Dios, el silencio del Padre fue la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta fue, este es el plan eterno. En Hebreos capítulo 10 hay un lenguaje, hay un relato de antes de la creación, donde el Hijo le dice al Padre, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. Es por eso que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Es por eso que Juan capítulo 10, verso 18, Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte. ¿Sabes que Jesucristo es el postrer Adán? Es el segundo Adán. Y aún en un mismo lugar, Adán en el huerto del Edén, Jesús en el huerto de Getsemaní, se enfrentan a la misma decisión, la voluntad del Padre. Pero ¿qué ocurrió con Adán? Adán en el huerto del Edén dijo, no a tu voluntad, sino a la mía. ¿Y sabes qué hizo él? Arruinó a la humanidad. Clic. ¿Qué hizo? Arruinó a la humanidad. Observa conmigo, pero Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, no a mi voluntad, sino a la tuya. ¿Y qué hizo él? No arruinó a la humanidad, sino que él pudo redimir a la humanidad. Porque Jesús tomó la copa, consumó la copa, se sujetó al Padre, es porque hoy podemos decir, yo soy un hijo,
o soy una hija de Dios. Hay un canto aquí que cantamos que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Porque Jesús tomó mi lugar. Pagó el precio. Hoy puedo decir con seguridad, soy un hijo de Dios. Es por eso que 1 de Juan capítulo 3, verso 1 dice así, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Escúchame bien, ningún israelita, ningún hebreo en el Antiguo Testamento se acercaba a Dios diciendo, Padre mío, o Abba Padre. Le llamaban Señor, soberano, Rey, Jehová, omnipotente, muchos adjetivos que lo calificaban. Pero ningún hebreo en forma particular llamaba a Dios ¿qué? Padre, pero usted hoy por la obra de Cristo, porque Él consumó, fue obediente, podemos llamar a Dios como Abba Padre. Por ahí hay algunos de ustedes que cada vez que oran dicen Abba Padre. ¿Entiende lo que dice? Porque Jesús consumó la copa. Al final del consumo de esta copa, vemos en Lucas capítulo 22, verso 43, un detalle interesante, que no lo registran los otros evangelios. El confort divino para Jesús. Dice Lucas capítulo 22, verso 43, el único evangelista que da este detalle. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Qué interesante. Necesitó ayuda. Ahora, Él es Dios, pero también es 100% hombre. Y todo lo que experimentó le dolió, le sufrió. ¿Por qué un ángel? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué debían estar ahí como guerreros, como heraldos en oración, apoyándole fielmente? ¿Cómo estaban ellos? Durmiendo el sueño de la indiferencia. Pero el Señor se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora Jesús, no con resignación, cuidado. A veces nosotros enfrentamos las cosas con resignación. Es un peligro en una relación matrimonial. Es el cónyuge que me tocó, la esposa que me tocó. Esa resignación es peligrosa porque crea en el corazón amargura, resentimiento. Jesucristo, no con resignación, sino con ¿qué? Con gozo. Me encanta Isaías 53 que dice, verá el fruto de su obra y quedará ¿qué? Satisfecho. En Hebreos capítulo 12 dice que puesto el gozo delante de él. ¿Qué gozo? Ver a María, ver a Juan, ver a Andrés, ver a Néstor, parte de su familia, ser hijos de Dios. Me vio a mí sentado juntamente con él en los lugares celestiales. Y ese gozo le dio la fortaleza para que él firmemente ahora encaminara sus pies hacia dónde. Recuerda que Hechos capítulo 20, verso 28 dice, la iglesia que él compró. ¿Con qué? Con su propia sangre. Si tanto le costó la obra de Cristo, su sacrificio espiritual, emocional y físico, tanto le costó, ¿por qué tomamos con tanta liviandad el cristianismo? El ser fiel. No debiera conmovernos eso y decir, Señor, gracias por todo lo que tú hiciste. No hay forma de que yo pueda compensarlo. Lo único que te puedo entregar es mi corazón, mi ser, mi vida. Aunque seas una pequeña vara torcida, que sea entregada ¿para qué? Para la gloria de Dios. El confort recibido y finalmente, ahora Jesús se encamina con paso firme hacia la cruz. El camino de Jesús hacia la cruz. Volviendo a Marcos capítulo 14, encontramos un detalle interesante. Jesús pasa ese momento, derrama esas lágrimas, comprende, acepta la voluntad del Padre. Los ángeles le fortalecen, vienen para animarle, vienen para estar con él. Él ha dicho, sí, se haga ¿qué cosa? Tu voluntad. Vemos que él regresa a los discípulos. Observa, capítulo 14, verso 41. Vino la tercera vez y le dijo,
y les dijo, dormid ya, descansad. Es decir, la agonía, la angustia, ya había pasado. El descanso momentáneo le da descanso a los discípulos. Y luego dice, basta, la hora ha venido. El descanso se va a interrumpir. Pero me llamó la atención que por lo menos les dio a ellos, ¿qué cosa? Un descanso. Creo, mis queridos, que el descanso es tremendamente necesario. Pero mira al final verso 41. Y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Se inicia el recorrido hacia la cruz. ¿Sabes cómo comienza? Con un beso. Compañero, le dice Jesús, con un beso me traicionas, con un falso juicio. ¿Cómo lo hicieron para reunir el Sanedrín? No sé. Pero todo el proceso judicial fue falso. Las acusaciones falsas, los testigos falsos. El propio legislador Pilato dice, yo no hallo ¿qué? Culpabilidad. Pero finalmente fue sentenciado y ejecutado ¿a dónde? A la cruz. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Por amor lo hizo por nosotros. Permíteme terminar con unas reflexiones finales. Esta oración fue la fortaleza de Jesús para enfrentar la cruenta cruz. En Jesús se libró una gran batalla, pero el curso de los hechos fue el cumplimiento del plan eterno. Sin duda alguna, en esta voluntad nosotros alcanzamos la gracia de Dios. Es el hombre quien decide creerla o rechazarla. Al rechazarla, no hay nada más que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación, para salvarse. La religión solo es el intento del hombre por hacer algo que no puede realizar, porque solo Jesucristo salva. En la cruz, el sacrificio de Cristo que hizo fue lo que hizo, ¿qué cosa? La gran diferencia. Quien viene a Jesús es perdonado. Quien le rechaza seguirá bajo el juicio de Dios y finalmente condenado por toda la eternidad. Con Dios y con Jesús, ¿qué? Siempre se gana. Pero pregunta, ¿eres salvo? ¿Eres salva? ¿Ha llegado el convencimiento en tu vida espiritual de que eres un hijo, una hija de Dios? No te pregunto si crees, porque los demonios también creen y tiemblan, sino que se ha producido realmente en tu vida el cambio interior. Porque mientras no cambies, no podrás obedecer el mandato. ¿Eres salvo? Amén. ¿Qué es el próximo paso de un creyente que ha recibido a Cristo como su Salvador personal? Bautizarse. ¿Te has bautizado? ¿Cuántos años llevas como creyente y nunca te has bautizado? ¿Sabes qué demuestra eso? Que tu orgullo es más grande que tu amor por Cristo. Tal vez tú ya vienes a la iglesia y nunca has tomado un curso de discipulado. ¿Por qué no comienzas ya ahora y decir, quiero comenzar bien mi vida cristiana? Nos quedan estos días para recordar el triunfo del crucificado. ¿Qué valor tiene en tu vida, en tu corazón, la obra de Cristo? Vamos a terminar en oración y luego vamos a cantar un coro que dice, este es mi deseo. Pero quiero invitarte que lo cantes con esa actitud de agradecimiento, porque Jesús bebió la copa y enfrentó la cruz para que hoy puedas decir, yo soy un hijo de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado. Y por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de escuchar tu palabra, reflexionar, Señor, en ella. Oramos pidiendo tu bendición. Añade tu bendición. Y si hay alguien, Señor, que tiene que tomar decisiones importantes en su vida, hazle sensible a la voz
de tu Espíritu Santo. Pasa de mí esta copa, la agonía de Jesús, pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos a ser también nosotros obedientes a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.